Y la presentación del plan de reforma del transporte público genera varias reacciones, sobre todo porque dan a entender que solamente un sector estaría siendo beneficiado nuevamente. Recordemos que en todos estos años se ha hablado del área metropolitana sin incluir a las ciudades del interior. En el Alto Paraná fundamentalmente vienen haciendo este reclamo, también en Itapúa y también al norte entre Concepción y San Pedro. Fiona Aquino está con algunos detalles de lo que ya manejan en el Congreso Nacional y también las alternativas en este sentido, Fiona. Y hay muchos cuestionamientos, Jenny, a este proyecto de reforma del sistema de transporte, sobre todo porque hasta el momento no se dio a conocer el proyecto en sí. Sí, desde el gobierno nacional estuvieron haciendo la socialización, decían ellos, de lo que pretenden hacer con esta reforma, pero en ningún momento mostraron qué es lo que dice realmente el proyecto. Sí mencionaron ayer justamente ante la Cámara de Senadores principalmente que la intención es justamente crear un fideicomiso, por ejemplo, y que el Estado paraguayo se encargue de comprar los buses y que en realidad los empresarios más que nada lo que harían sería operar estos buses, es lo que decía ayer, por ejemplo, el viceministro de Transporte. Pero el cuestionamiento principal tiene que ver con esto de dar a conocer el proyecto, pero también esto que tiene que ver con la parte política, porque decía hoy, por ejemplo, el diputado Raúl Benítez, que el desafío no es técnico, sino que es político, porque el gobierno nacional debe hacer dos cosas si es que quiere concretar esta reforma, decía él. Por un lado, romper los contratos con las dos empresas de billetaje electrónico. Por un lado tenemos a Yaká, por otro lado tenemos a la empresa Más, y aparte de eso, lo que tiene que hacer el presidente de la República, decía el parlamentario, es sacarle la mamadera a Justo Zacarías Sirum, director paraguayo de la Itaipú Binacional, para poder financiar con aproximadamente 300 millones de dólares la compra de estos buses. Escuchemos lo que decía el diputado Raúl Benítez. Acá el desafío real ya no es un debate técnico. El debate técnico uno puede irse a recorrer, nosotros lo hicimos en su momento, presentamos una propuesta, lo pueden ir a hablar con estudiantes de distintas facultades y van a tener propuestas técnicas de la solución del sistema de transporte. Acá la discusión es política. ¿Se van a poner los pantalones o no se van a poner? ¿Se van a plantar los empresarios o no se van a plantar? Y ahí entran los empresarios de transporte, entran también los de la empresa de tarjeta, y la pregunta es, ¿se van a plantar con los que manejan el dinero de Itaipú? Esa es la otra pregunta, porque así como pinta, la Itaipú está muy bien calculada para las siguientes elecciones municipales. Por eso termina el dinero para las siguientes elecciones municipales. Entonces el desafío va a estar en que él le pueda decir a Justo Zacarías que no, hermano, se va a usar en transporte público de manera transparente y no para una campaña política. Ayer fue un PPT, se mostró una presentación, como cuando uno se va a la facultad y muestra una presentación de todo lo que se puede hacer o todas las soluciones. Lo de ayer fue una tesis. Una tesis de qué es un PowerPoint, una tesis cuando uno termina la facultad, de cuál es la solución que se tiene que dar. Pero de la tesis a pasar a la práctica se necesita un gobierno fuerte, con instituciones fuertes y con un presidente de la República comprometido con el sistema de transporte. Y ahí se tienen que poner primero las decisiones, tanto para sacar la que se tenga que sacar del camino, sin importar que sea su amigo o no, y por otro lado las decisiones para poder encauzar los fondos necesarios del lugar donde sea necesario. Y en este caso, si el punto es Itaipú, yo le desafío al presidente de la República: ¿le va a sacar la mamadera a Justo Zacarías Irún o le va a dejar hasta la siguiente campaña de elecciones municipales? Lo que decía entonces el diputado Raúl Benítez sobre este proyecto de reforma del sistema de transporte público. El que también hablaba era el diputado por Central Rubén Rubín, quien de hecho hacía también una crítica bastante fuerte a esto que están presentando desde el gobierno nacional, porque él decía, finalmente es más de lo mismo, porque son los mismos empresarios del transporte público los que están ya incluso considerados dentro de este proyecto y no se puede llegar a ningún cambio real si finalmente los jugadores son los mismos. Escuchemos también lo que decía el diputado Rubén Rubín. El Estado dice, vamos a comprar 1000 buses nuevos. ¿Quién va a operar estos 1000 buses? Cetrapam.
Mamá querida. No, es que me tengo que reír para no llorar, en serio le digo. Cetrapam va a operar estos nuevos buses. Buenísima reforma. No podemos pretender reformar el transporte público con los mismos empresarios de siempre. Es imposible. Y encima piensan que somos tontos, porque el Ejecutivo te dice, nosotros vamos a hacer una reforma con 5 pasos. Vamos a hacer el paso 1 ahora y el paso 2 en el 2029. Que el siguiente presidente haga. Qué fácil, che. Es decir, la reforma pinta mal. Vamos a estar súper atentos y le vamos a informar absolutamente de toda la ciudadanía, pero la reforma pinta mal. Ayer se conoció una presentación con algunos detalles acerca de cuáles son los objetivos a lo que apunta esta reforma del transporte, que así como explicaba ayer la ministra de Obras Públicas y hoy lo contaba nuevamente esta mañana el viceministro de Transporte hablando con Radio ABC Cardinal, se irán construyendo ideas aún porque hay todavía cuestiones a definir y también cuestionamientos que hace, por ejemplo, OPAMA, la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana. En base a esos ajustes se presentará finalmente el proyecto final de la reforma del transporte público. Pero en ese adelanto vamos a ver algunos puntos que ya se estuvieron hablando con respecto a esta reforma. La declaración de un servicio público imprescindible, claro. Una cuestión que la tenemos bien clara, la posibilidad de creación de nuevas áreas metropolitanas que se va a tener tras un estudio de movilidad. Decía hoy el viceministro que hay algunas zonas donde hay ya una sobredemanda de buses que todavía no tiene la flota requerida y otros lugares que fueron creciendo y hoy en día necesitan también un itinerario disponible. La sostenibilidad ambiental con buses de bajas emisiones y eléctricos y a partir de allí se habla de la introducción de 30 unidades de buses eléctricos. Van a fomentar la participación de mujeres conductoras y la sustitución de operadores irregulares. Y decía esto el viceministro, inmediatamente se tiene que hacer el cambio. Innovaciones tecnológicas con instalación de cámaras de seguridad y a partir también de allí una sincronización que se va a tener, ojalá, con el control de monitoreo, el sistema de monitoreo que está pendiente aún en su efectividad de uso al 100%. El cambio del modelo de negocio y la creación de fideicomiso. El fondo va a ser utilizado para la compra de buses y pagos de subsidios con recursos provenientes de Itaipú y la recaudación de venta de pasajes. Aquí se va a abrir la cancha para poder trabajar con empresarios en cuanto a estos fondos de fideicomiso y también se va a estar dando la participación a la banca privada. La integración tarifaria, el transbordo sin costo a través de la tarjeta de billetaje electrónico también. Y esto que decíamos, el proyecto aún no cuenta con una fecha establecida para su implementación, pero sí hay fases en las que se pretenden trabajar de manera inmediata para comenzar a sentir ya el cambio, decía el viceministro, y por supuesto vamos a ir ahondando más sobre esos detalles. Y precisamente sobre el bus que se viene, este proyecto que está trabajando el Poder Ejecutivo, el sector empresarial ya da también su postura en torno a esta iniciativa que fue anunciada. En las últimas semanas el anteproyecto fue socializado en 17 reuniones con representantes de diferentes sectores, según mencionaron las autoridades. Sin embargo, hasta ahora el texto íntegro del nuevo proyecto no se ha dado a conocer y se maneja con bastante hermetismo, algo que tiene su razón de ser, según explicó Rolando Zucolillo, empresario del sector del transporte. En el momento que podamos ver los artículos, vamos a poder discutir más seriamente sobre el camino que está tomando la reforma, pero a mis ojos, digamos, tiene una razón de ser ese hermetismo también, que el sector del transporte está muy mal considerado y que no hay una confianza de que mostrar las cartas del Estado sea para mejorar el producto final o para sabotear el proyecto, ¿verdad? Entonces, lastimosamente eso tiene que ser así, pero una vez que tengamos los artículos a mano vamos a poder discutir con más precisión. Tengo entendido que la ley va a ser más que nada crear los elementos para la reforma de transporte
y no necesariamente dictar las relaciones entre esos elementos. O sea que va a quedar la posibilidad de que el Estado tenga una empresa nacional que tenga sus propios vehículos, va a estar la posibilidad de que un privado tenga sus propios vehículos con su consorcio, pero lo más importante es que el Estado tenga la previsibilidad y la capacidad de evitar cualquier paro o interrupción al servicio. Mientras tanto, y esperando esta reforma del transporte público, teniendo como única opción la utilización de los buses, lastimosamente no contamos con un metro, un subte, un metrobús, que quedó en el camino también aquel proyecto tan pretencioso. Vamos a ver qué es lo que sucede con estas iniciativas a corto plazo que se tienen, como decíamos, la implementación de buses eléctricos, carriles exclusivos para buses, como ya se está viendo, por ejemplo, en Mariano Roque Alonso, entre otras cuestiones más. Sin embargo, los pasajeros, mientras tanto, sufren y esta es la realidad que viven a diario. El bus que viene es el nuevo plan del gobierno. Sin embargo, en la actualidad es el bus que no viene para los pasajeros, quienes deben de rebuscarse para no llegar tarde al trabajo. Este es el caso de Giovanni, quien se cansó de esperar el bus y decidió tomar un motobol. Al igual que este joven, muchas personas deciden recurrir al uso de plataformas de viaje a raíz del pésimo servicio del transporte público de pasajeros. Ahora justamente estoy esperando un motobol, sería. ¿Motobol? Así mismo. ¿Tenés que llegar al trabajo? Sí, antes 7:30 más o menos, aproximadamente. ¿Vos solés usar las plataformas a veces cuando no viene el colectivo? Plataforma de Bol y compañía. Sí, a veces. ¿Solés usar? Así cuando me voy tarde en mi trabajo, suelo venir tarde, quiero llegar temprano. En ocasiones así suelo usar la plataforma. Como ven, si se enfocan los colectivos, la mayoría está lleno. Está lleno. Están llenos, la mayoría. Y no alcanza, por ejemplo, ahora somos 2 personas y ahora, por ejemplo, queremos irnos al mercado 4. Y la mayoría de los colectivos que dan en esa dirección están llenos. Y ahora lo que estamos haciendo es esperar a que un colectivo esté menos lleno para así poder ir. Decime, ¿solés usar plataforma? Y suelo usar mucho la plataforma. En estos casos, por ejemplo, no estamos apurados, así que estamos esperando el colectivo. Pero hay casos en el que está apurado y tiene que recurrir a plataforma, ¿verdad? En donde sale más caro. Algunos pasajeros tampoco confían en el nuevo plan del gobierno para mejorar el deficiente servicio del transporte público de pasajeros. Y hace como 45 minutos por ahí. ¿Qué colectivo? El 36 que se da identificaciones. ¿Suele esperar mucho siempre? Sí, se suele esperar mucho. ¿Una pena el servicio del transporte público? Una pena. ¿No mejora esto? No mejora y creo que no va a mejorar porque el gobierno tiene que poner un punto final. Hay un nuevo proyecto que van a presentar en el Congreso, dice. Proyecto me mete a plata YU. A la escasa cantidad de buses se suma la falta de respeto al carril exclusivo para buses sobre la ex ruta Traschaco, que se creó en teoría con el fin de agilizar el servicio del transporte público.